Presenta Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules. La confianza se conquista con calidad certificada. La Cámara de Diputados comenzó con la votación del proyecto de rendición de cuentas, una sesión que comenzó a las 10 de esta mañana y en el Parlamento Nacional se encuentra Nicolás González. Bienvenido, Nico. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosario, muchas gracias. El saludo para todos. Sí, una sesión que además, como hoy se está presentando de alguna forma lo que cada uno de los legisladores entienden del contenido del proyecto de rendición de cuentas, va a terminar sobre horas ya de la madrugada de mañana martes. Habrá que ver cuándo empieza la sesión de mañana, porque en realidad la votación del articulado del proyecto de la rendición aquí en Diputados va a comenzar mañana. Si la sesión termina muy tarde, en principio haciendo más o menos algún cálculo con respecto a la cantidad de oradores que restan, quedan más de 40 oradores para hacer uso de la palabra en la sesión, estaría terminando en el entorno de las 3, 4 de la madrugada. Bueno, si termina a esa hora, seguramente la sesión de mañana va a comenzar sobre el mediodía aquí en la Cámara de Representantes para poner a consideración la votación en general del proyecto y obviamente después artículo por artículo, como habitualmente ocurre. La realidad es que, bueno, hoy se va presentado primero con el informe de mayoría del oficialismo que presentó Alejandro Rodríguez, el diputado del Partido Nacional, y luego con el informe de minoría que presentó la diputada Ana Olivera del Frente Amplio. El oficialismo, el gobierno, entiende que aquí hay una reasignación de 226 millones de dólares para algunos aspectos fundamentales y claves, como por ejemplo la educación, de los cuales se va a destinar 45 millones de dólares, seguridad, que tiene más de 20 millones de dólares también de aportes, en el caso por ejemplo de ciencia y tecnología, que se aportan también 26 millones en esta rendición de cuentas, una rendición en la cual también, por ejemplo, entre otras cosas, se habla de mejorar el empleo, de mejorar el salario real de los uruguayos y entre otros aspectos claves que hacen a este proyecto de mitad de periodo, como también lo han ido tildando algunos legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, porque estamos a 2 años y medio justamente de haber comenzado este gobierno y ya entrando precisamente en los 2 años y medio finales de lo que va a ser justamente el gobierno de coalición. El Frente Amplio de alguna forma cuestiona esto que presenta el gobierno, entiende que por más de que hay reasignaciones de 226 millones de dólares en total, hay algunas situaciones como puntualmente la educación o también la salud han perdido mucho salario y han perdido mucho dinero en este tiempo, fundamentalmente por la pandemia y lo que ha sido también algunas medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo, y que las reasignaciones que se van a hacer dentro de este proyecto de rendición de cuentas de alguna forma no terminan de contemplar lo que se terminó perdiendo durante este tiempo. Vamos a meternos en un tema que comienza a generar cierta rispidez también dentro de la coalición y tiene que ver con las reasignaciones para la Universidad de la República. Ustedes recuerden que en comisión precisamente de Presupuesto y Hacienda se resolvió votar el artículo 431, lo hicieron los legisladores de la coalición a esto. En el mismo se suprime de alguna forma el adicional del Fondo de Solidaridad para la Universidad de la República. Esto equivale a aproximadamente unos 13 millones de dólares, algo más a unos 500 millones de pesos. Bueno, la realidad es que al suprimirse este adicional, que va a comenzar con descuentos de 25% del 2023 hasta el 2026 para luego ya desaparecer, lo que dice el rector de la Universidad de la República, también algunos docentes y funcionarios, es que la Universidad de la República no va a poder planificar de alguna forma el futuro, los próximos años, porque no va a tener el salario o el presupuesto acorde, el que necesita. Bueno, hoy Conrado Rodríguez, el diputado del Partido Colorado, habló de que a esta hora, aquí en Diputados, se está tratando de negociar un plus. ¿Por qué? Bueno, porque se asegura que para el 2023 va a tener los recursos y va a tener el presupuesto destinado la Universidad de la República, que no va a perder presupuesto para el 2023, pero para el 2024 y 2025, cuando se va a seguir descontando de alguna forma el 25% cada año de ese adicional, lo que propone el Partido Colorado es llegar a un acuerdo para lograr un plus. Si no se logra en Diputados, esto va a pasar a discusión para tratar de acordarlo en la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Colorado hoy de tarde. Tenemos una fórmula que asegura justamente lo que perdería la universidad para el año que viene, año 2023, y luego tendríamos una partida que sería igual durante los próximos años. Lo que queremos hacer nosotros es buscar una fórmula para poder reasignarle un plus a la universidad para que en definitiva no tenga ningún tipo de pérdida. Eso es una negociación que estamos realizando los diputados de la coalición y si no se llega
llegar a dar el tiempo suficiente como para poder lograrlo. Tenemos la instancia del Senado para seguir negociando. Lo más importante es la voluntad justamente de que la universidad no va a perder dinero el año que viene y en los subsiguientes años vamos a buscar una fórmula para que efectivamente no pierda. Hay un artículo de la rendición de cuentas que propone derogar en su totalidad la ley de medios vigente o llamada ley de medios del 2014. ¿En qué está esto, Nico, y cuál es la posición de Cabildo Abierto? Que ahí estaba un poco el enredo. Bueno, no hay acuerdo para derogarla, Miguel. Claramente en este momento no hay acuerdo dentro de la coalición para poder derogar la ley de medios. ¿Qué propone Cabildo Abierto? ¿No va de la mano de alguna forma de lo que propone el Ejecutivo o lo que pretende el presidente de la República? Bueno, Cabildo Abierto propone modificar el artículo 56. ¿De qué habla el artículo 56? Que aquellos cableoperadores del país que de alguna forma no pueden, por ejemplo, entre otras cosas, vender el servicio de Internet, lo que algunos cables sí ya pueden hacer por una resolución de la justicia, lo puedan hacer. Eso fue lo que el presidente planteó en su momento cuando estuvo la semana pasada en el almuerzo de la CUTA. Hay varios cableoperadores del país que de alguna forma pretenden que este servicio pueda ser vendido por ellos mismos. Bueno, Cabildo lo que dice es, en este momento la ley de medios es una ley bastante difícil, engorrosa, gorda, tenemos que seguir analizándola, no creemos que están dadas las circunstancias o las condiciones como para poder derogarla en este momento con este proyecto de rendición, así que lo que pretendemos es seguir estudiando a ver qué pasos podemos dar con la ley de medios, pero por lo menos ahora sí modificar el artículo 56. Por el momento no hay acuerdo de que se vaya a contar con los votos para por lo menos esto poder aprobarlo. Vamos a escuchar lo que dice Perrone. Nosotros entendemos que se necesita un tiempo para seguir estudiándola. Sí queremos atender la situación de los cableoperadores del interior que están pasando un momento complejo. Por eso nosotros queremos modificar el artículo 56, que es el que le impide a los cableoperadores poder transmitir datos. Así que bueno, nosotros prestamos atención de las declaraciones del presidente. Teníamos la idea de presentar esta modificación en el ámbito de la rendición de cuentas, pero bueno, sabíamos que otro partido también lo iban a presentar y la discusión se iba a tornar solo en este artículo y por ahí podían quedar la rendición un poco relegada. Decidimos no tratarlo en diputados, pero bueno, después vinieron las declaraciones del presidente y es por eso que nosotros decidimos presentar la modificación de este artículo. Nico, quiero consultarte qué visión tiene la oposición en este proyecto de rendición de cuentas que se ha dejado entrever. Bueno, el Frente Amplio lo que entiende es que de alguna forma durante todo este periodo se han perdido algo así como 400 millones de dólares en distintos aspectos, ya sea educativo, salud, seguridad, demás. Entonces lo que entiende es que las reasignaciones que se van a hacer en este proyecto de rendición de cuentas de alguna forma no terminan de contemplar lo que se perdió durante este periodo. Vamos a escuchar lo que dice Gonzalo Sibilia, que de alguna forma también habla de la pérdida de salario real que se ha dado en los trabajadores, de la pérdida del empleo y tal vez complicaciones que se han dado también, por ejemplo, en las pasividades en las jubilaciones. Hay alrededor de 400 millones de dólares que en términos reales se han perdido en el presupuesto de los incisos que tienen actividades sociales relevantes, ¿no? Hablamos de la ANEP, de la Universidad de la República, del INAU, hablamos incluso del Poder Judicial, hablamos de ACE, hablamos del Fondo Nacional de Vivienda, es decir, en todos esos sectores se ha perdido dinero y totalizan cerca de 400 millones de dólares de pérdida. En esta rendición de cuentas, en algunos casos, se colocan algunas asignaciones más para esos incisos, pero no se recupera ni cerca lo que se perdió. Entonces, en el balance de estos 2 años y medio hay un deterioro, no solamente del salario, del ingreso de los trabajadores y de los jubilados, que es grave, que es importante, sino que además hay un deterioro de servicios sociales básicos que termina afectando a la misma gente, a la gente que pierde salario, a la gente que necesita una prestación social para poder vivir. Entonces, la pérdida en materia de educación, de salud, de vivienda, en materia de administración de justicia, en áreas que son muy sensibles también hoy, afecta a la enorme mayoría de la sociedad, igual que la pérdida de salario y de jubilaciones. Lo que está pasando es que se están transfiriendo esos ingresos a los sectores más ricos de la sociedad uruguaya. Si uno cuantifica, la propia rendición de cuentas estima el crecimiento de la economía al final del periodo, bueno, son más de 5.000 millones de dólares de crecimiento en este periodo y el salario real no va a crecer. Es más, se perdió salario. En el mejor de los casos se puede llegar a empatar en algunos sectores con lo que era el salario al principio del periodo, pero en el medio hubo pérdida de salario. No crece el gasto público en las áreas sociales, al contrario, decrece, y por lo tanto esos más de 5.000 millones de dólares van a dar a los sectores que tienen más riqueza y más ingresos en el Uruguay. Ese es el proyecto del gobierno y esas son las consecuencias que va a tener.
Bien, para cerrar entonces lo que decía hoy en el comienzo, ¿no? Una sesión que seguramente va a terminar en el entorno de las 3, 4 de la madrugada ya del martes, una sesión del martes que seguramente comience sobre el mediodía para comenzar con la votación del articulado de este proyecto de rendición de cuentas, y teniendo en cuenta que el plazo constitucional que tiene la Cámara de Representantes es hasta el próximo viernes a las 23:59, más allá de que, por lo que pudimos averiguar, la idea de los legisladores es poder terminar con la votación aquí en la Cámara de Representantes el día miércoles a más tardar. Así que seguramente cuando eso ocurra, esto pasa al Senado, el Senado tendrá 45 días. ¿Por qué estamos en antesala con todos los medios? Bueno, porque en un rato, 19:30, va a haber conferencia de prensa del Frente Amplio, de alguna forma también planteando su pensamiento sobre este tema, sobre este proyecto, y más tarde a las 20 la coalición también estará haciendo aquí, evidentemente, una conferencia de prensa que vamos a ampliar mañana en nuestra edición mediodía. Presentó Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules. La confianza se conquista con calidad certificada.